cuando tenía 16, 17 años, y ahí empecé a trabajar con marcas. Te das cuenta de la fuerza que tiene el sector financiero. Yo miro a la Lucía de 16 años y digo, venimos bien. En lo personal me motiva la venta consciente en el sentido de entender al cliente, escuchar al cliente, pensar que llegar hasta ahí no tuvo un esfuerzo adicional, es negar la realidad. Las industrias cambian, las audiencias cambian, los profesionales también. Soy Ale Pradere y este es el podcast de Marketers Latam, un espacio de Human Business para entender ese cambio desde adentro. Un espacio para conversar con quienes están moviendo los negocios, la comunicación, el marketing en Uruguay y la región. En este podcast buscamos lo que no aparece en los reportes ni en las presentaciones, la historia humana detrás de los negocios. Acá no venimos a repetir frases de manual ni a contar éxitos perfectos. Venimos a entender el camino real, decisiones, aprendizajes, dudas, intuiciones, fracasos y momentos que cambian carreras. Hoy me acompaña alguien que no solo hace, sino que piensa, siente y transforma. Vamos a hablar de decisiones difíciles, aprendizajes que duelen, intuiciones que guían, momentos que marcan. Vamos a explorar su historia profesional, pero también la historia humana. Porque detrás de los resultados hay personas y detrás de cada líder un recorrido que vale la pena escuchar. Gracias por estar acá. Magnolio Podcast, Marketers Latam y Human Business presentan el podcast de Marketers con Ale Pradere. Presenta Divino. Lucía Cabanas representa una nueva forma de entender el marketing. Gerenta de Marketing Latam de Banco Itaú, de Sustentabilidad en Itaú Uruguay y directora ejecutiva de Fundación Itaú, trabaja donde el negocio se cruza con el impacto real. Su foco no es solo construir marcas sólidas, sino construir confianza, vínculos y cambios significativos. Impulsa cultura, intraemprendedurismo e igualdad de género, convencida de que las empresas no solo deben vender, deben transformar. Si te interesa cómo alinear resultados con propósito, sin perder competitividad, esta conversación seguro te va a inspirar. Marketers con Ale Pradere. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Encantada de tener esta charla contigo. Gracias por esta oportunidad. Bueno, contame Lu, tu trayectoria. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo llegaste al lugar que estás hoy? Tantos años. Arranqué de promotora cuando tenía 16, 17 años. Y ahí empecé a trabajar con marcas, un poco desde ese lugar, motivada por la independencia. La libertad, que es algo que me marca. Y bueno, y arranqué y estuvo interesante verlo desde esa perspectiva. Muchos años después tuve que contratar personas para acompañar a la marca de la que trabajaba y fue interesante haberlo vivido desde ese lugar. Después de ahí trabajé en Zara, cuando Zara vino a Uruguay, cuando abrió sus tiendas, que fue mi primera experiencia con una multinacional. Fue súper interesante. ¿Ahí ya estabas en marketing? No, ahí estaba atención directa al público, pero fue cuando unís los hilos, entendés un poco después cómo comporté de adulta. Ahí estaba encargada de cajas y tuve una experiencia de vuela con una multinacional, pero también trabajando en un shopping muchas horas y entendiendo como el comportamiento de las personas y me interesaba mucho estar como en la primera línea para escuchar, para entender qué necesitaban yo hablaba, viste que hablar no es un tema que me falte y hablaba con la gente y como logré ese contacto con el público me parecía interesante y después vaya a saber uno, siempre dije vaya a saber uno por qué, vaya a saber una y terminé en un banco, pero en realidad años después me di cuenta de que estaba todo marcado para que yo entrara a trabajar en un banco y me presenté un llamado y quedé hace muchos años en esta misma institución que fue cambiando de nombres y de jefes y de empresas que la compraban, pero que hoy es Itaú. ¿Y por qué tenés esa convicción? ¿Qué está atrás de eso que estás diciendo? ¿Por qué sentís que era el lugar donde tenías que estar? Y porque yo soy pro transformación, digamos. Siempre me motivó encontrar una mejor versión mía y una mejor versión de los demás y poder ayudar. Y eso, junto a otras cosas, más allá de mi vida laboral, de intereses que tengo, sobre todo sociales y ambientales de toda la vida, hace que bueno, después cuando estás en una multinacional como Itaú y te das cuenta de la fuerza que tiene el sector financiero como poder transformador, por la organización que es líder en Uruguay, pero además
por todo lo que acompaña y a la cantidad de empresas que facilita y que financia y a la cantidad de vidas y personas que impacta, para una persona como yo que quiere hacer el cambio, es un gran lugar para trabajar. Sin duda esto se conecta con tu propósito personal, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es tu propósito personal? Y es eso, es buscar como una mejor versión de mí misma y ayudar a encontrar una mejor versión de los demás y construir entre todos una sociedad que sea más inclusiva, más regenerativa, más cuidadosa. ¿Te ha pasado en esta trayectoria que vos has vivido de encontrarte con empresas o personas o áreas que de repente no vibraban ahí y que has tenido que elegir quedarte, irte? Sí, muchas veces me preguntaron, bueno, pero después de que empezaste este recorrido y que cada vez más encontraste lugares y alianzas y personas que estaban en esto mismo, pero desde otro tipo de instituciones, ¿por qué seguiste en un banco cuando el sector financiero tiene esta tensión de estar en transformación? Y incluso una mentora me dijo, bueno, tenés dos opciones: irte porque todavía las empresas están dando estos pasos y van a un ritmo que capaz que a vos te gustaría que fuese más rápido, o quedarte adentro y ayudar a transformar y acelerar ese ritmo. Y bueno, elegí quedarme, sobre todo por el poder multiplicador. Y elegí quedarme también, primero para que mis equipos y las personas que estaban en contacto conmigo en la organización pudieran nutrirse un poco más de esta mirada, que otro de los aprendizajes que tuve fue que no se puede transformar solo. Entonces tenemos que ser cada vez más, y desde ese lugar me quedé como teniendo conversaciones en la interna y después encargándome de encontrar quiénes eran las organizaciones y las personas que tenían que estar cerca de la empresa donde estoy para ayudarnos a transformarnos y transformarnos en conjunto, ¿no? Porque como cualquier relación es un ganar-ganar, y hemos hecho camino con mucha gente y con muchas instituciones y con muchas organizaciones dentro del sector, con otros sectores, con ONGs, con el gobierno, con la academia, y hemos hecho este camino de una mirada más sustentable y de una lógica de impacto juntos. Me encanta porque cada vez que te escucho, cada vez que te veo, es como que buscas esa coherencia, vibrar en ese lugar que aporta y que realmente es como una prueba ácida. Si uno dijera, bueno, ok, esto que está haciendo Lu contribuye al propósito, a lo que es ella, a lo que es su esencia, y siempre, casi siempre, cada vez que te veo termino en un sí. ¿Vos sentís que tenés momentos, porque obviamente eso es lo que uno ve desde afuera, cómo gestionás esos momentos que seguramente, porque como gerente de marketing obviamente un banco tenés otras necesidades y tenés que promover otras cosas que de repente no están alineadas con exactamente con ese propósito? ¿Cómo lo gestionás? Yo creo que siempre mirando la oportunidad que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces sí podés mirar lo que no hay todavía, o que hay mucho camino para construir, o podés mirar lo que sí y potenciarlo. Tengo un cuadrito que me regaló Flo, mi jefa, que dice poner foco en lo que sí, y es por ahí. Yo creo que hay que dar conversaciones difíciles, no siempre es un camino de avances como nos gustaría, es un camino de aprendizaje, entonces tiene avances, tiene retrocesos, pero creo que mirando lo que sí, potenciando lo que sí, se puede seguir para adelante, ¿no? Me encanta, sos una persona súper exigente, ¿no? Contigo misma. Soy, y eso es uno de mis desafíos, que tiene que ver con la altísima exigencia. ¿Contigo o con el equipo también? Y cuando uno es exigente con una, derrama para los demás. Entonces creo que los grandes aprendizajes es bajar un poco la autoexigencia, y eso nos atraviesa a todas las mujeres además, especialmente. Trabajar mucho la autoestima, en mirar lo que sí también en nosotras y construir desde ese lugar, y hacerlo más fácil y más simple para todo el entorno. Claro. Y para eso también hay que reconocer que no sabemos todo y que muchas veces necesitamos pedir ayuda, que es un paradigma que hay que romper cuando nos enseñaron que para llegar a estos puestos parece que no tendrías que pedirle ayuda a nadie. ¿Cuáles son esos procesos o esos trabajos que vos hacés que son más silenciosos, que están justamente apuntalando ese éxito que vos estás teniendo, esa evolución que estás primero redefinamos el sentido del éxito? Yo qué sé. Esa era otra pregunta. Para mí el éxito es la evolución permanente
y ir dando pequeños pasos y equivocarnos y revisitar lugares conocidos y decir, uy, otra vez estoy acá, yo esto pensé que ya lo había superado, y volver a dar un pasito y decir, vamos por una evolución, ¿no? Evolución propia, evolución de nuestro equipo. El éxito para mí es poder mirar la vida con más compasión y no con tanta crítica. El éxito para mí es redefinir un sistema que estaba basado mucho en la competencia y que hoy tiene sentido si es en colaboración. Es redefinir los vínculos, encontrar en qué priorizar, en qué enfocar y dejarnos tiempo libre para lo importante dentro de la organización y fuera. ¿Estás logrando ese equilibrio? A veces sí, a veces más o menos, pero bueno, por lo menos creo que en esto del trabajo silencioso es el autoconocimiento. Yo creo que ese fue mi trabajo de los últimos 10 años, que es trabajar incansablemente en una mejor versión de mí misma, que a veces yo miro a la Lucía de 10 años y digo, venimos bien. Y eso creo que derramó un poco en el proceso. Divino, me encanta. ¿Qué cosas llevaron a que Lucía se diera cuenta que se podía aportar valor más allá de vender? Para mí lo más importante es, cuando estás en una organización que tiene que vender algo, es ser consciente de a quién le estás vendiendo, conocer a esa persona y que esa venta solucione un problema, ¿no? O le traiga una oportunidad a la persona. Entonces, a mí en lo personal me motiva la venta consciente, en el sentido de entender al cliente, escuchar al cliente, tener esos datos de, bueno, cuál es el problema que tiene y qué tenemos nosotros dentro de la propuesta de valor para poder solucionárselo. Y ahí vendo con gusto, porque además vas a vender más sustentablemente. Es un cliente que te va a comprar y que sostenidamente te va a seguir comprando. Entonces a mí me mueve la venta consciente, y está bien la venta, porque si somos organizaciones que estamos en este sistema y en esta sociedad, es porque hay un valor en lo que damos. El tema es la forma y el para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, hacerlo solo para nuestro lucro queda corto en un mundo como en el que estamos. Entonces, tiene que estar cambiándole la realidad al que le vende. ¿Te ha tocado tomar alguna decisión que de repente se chocara con tu propósito, con el propósito del banco, y que hayas tenido que elegir? No, tomar decisiones que no. Yo creo que si algo me hace trabajar en donde trabajo es porque los valores de la organización y mis valores personales están alineados. Obviamente no siempre tenemos conversaciones fáciles y no siempre lo priorizado es lo que a mí me gustaría priorizar. Pero creo que parte de lo que hay que aprender es a navegar las aguas de los tiempos, donde hay cosas que van a suceder, ya te digo, porque los valores están alineados, pero que capaz que no van a suceder ni la forma ni en el tiempo que a mí me gustaría. Y eso me ha traído mucho aprendizaje, porque hay proyectos que se han sido priorizados en un momento y yo decía, pero ¿por qué ahora esto tendría que ser prioridad? Y con el tiempo digo, mirá qué sentido tenía que esto hubiese sido priorizado ahora, porque ahora de esta otra forma agarra más fuerza. Entonces me he frustrado, sí, muchas veces, pero siempre o intentando mirar la oportunidad que puede tener el que ese proyecto suceda más adelante. Y lo que no sucedió todavía, o que yo cada tanto lo revisito como para abrir nuevas conversaciones, a ver si es el momento de la organización. Yo creo que el desafío o el éxito está en saber, entre comillas, hackear la empresa en la organización, en el sentido de poder acompañar los ritmos y poder abrirse y tener como esa humildad de entender que nosotros uno puede tener un montón de proyectos y un montón de ideas y puede tener mucho insumo externo, porque creo que mi rol tiene mucho de escuchar el afuera y compartir a la interna de lo que está pasando en otros lados, pero a veces no tengo la razón. Entonces sí convidar con lo que escucho y dejar la conversación abierta para que las personas que lideran junto conmigo la organización lo tomen y me ayuden a ver cuándo es el mejor momento para que ese proyecto suceda o no suceda. Hablando de hackear, me imagino que en toda tu trayectoria y más en el sistema financiero, que es un sistema que originalmente viene con una carga masculina muy importante, ¿cómo te has abierto camino? ¿Has tenido inconvenientes en esta trayectoria, o realmente desde la convicción y se ha dado de forma orgánica tu crecimiento como mujer liderando esta área? Mira, acá voy a decir por qué después me di cuenta que era obvio que iba a trabajar en un banco. Mi abuelo era bancario
y mi madre es bibliotecóloga, pero también trabajó en un banco, y yo visitaba mucho ese banco. Cuando era chica era otro tipo de banco, no era un banco del estilo del que yo trabajo, pero yo pasaba mi abuelo llegó a ser gerente y pasaba por los pasillos y no había una mujer. Las mujeres estaban solo en puestos de secretaría, que con mucho respeto a esos puestos que son muy valiosos y muy importantes, pero no en cargos de liderazgo. Y había algo mío que a eso no le gustaba, y yo era chiquita, y era como, y preguntaba, ¿y por qué no hay mujeres acá? Y era como, porque no están. Y años después entró a un banco y bueno, y tenía como un KPI personal, que fue ser de las primeras mujeres en puestos de liderazgo, y pensar que llegar hasta ahí no tuvo un esfuerzo adicional es negar la realidad. Cuando miramos los indicadores de cómo llegamos las mujeres al liderazgo, llegamos a un costo muy alto. Tengo la suerte de haber estado en una organización que estuvo abierta a las propuestas, estuvo abierta a mirarse. Fuimos de las primeras, bueno, voy a ir para atrás, pero yo siempre estuve en conversaciones, mis primeras mesas de liderazgo eran todas con hombres. Y tuve la suerte de poder conversar de estos temas y que hubiese una cierta apertura a poder mirarnos y decir, bueno, capaz que esto tendría que ser distinto. Y sé que eso no es lo que les pasa a muchas, pero también tuvo un costo alto para mí en lo personal. Yo cuando llego a mi puesto más alto, digamos, de mi carrera profesional fue exactamente el mismo momento que la maternidad. Y eso, wow. Así como nadie te enseña a ser madre, nadie te enseña a ser gerente y madre a la vez. Y eso lo aprendí a los golpes y no tenía mucho modelo de rol alrededor como para preguntarle, ¿y cómo hiciste vos? En retrospectiva hice lo mejor que pude y me emociono porque fue una etapa difícil, pero también tuve la oportunidad de abrir conversaciones y generamos un grupo de mujeres líderes. En ese momento se llamaba Mujeres en Movimiento, con mujeres que estos temas les atravesaban en distintos lugares de la organización. Y ahí empezó un poquito el camino de, bueno, traigamos este tema a la mesa, obviamente muy inspirada en una organización que tiene una casa matriz donde es líder en estos temas, pero capaz que yo hablaba más por temas de marketing y no tanto por temas de sustentabilidad y género. Y ahí volvimos con el tema y tuve la apertura de poder llevar este tema a la mesa y de mostrar indicadores, ¿no? Porque en un sistema como el financiero tenés que poder mostrar desde dónde estamos. Y ahí con aliados claves como ONU Mujeres en su momento, como MEU, con Fundación Itaú, que después y ahora sigo liderando, con mucha gente que esto la atravesaba por su historia personal, pero también con mucha gente que tenía datos sobre el tema. Fuimos evolucionando, fuimos la primera empresa signataria de los principios de empoderamiento de las mujeres, en un grupo de empresas chiquititas que empezamos, y así nos empezamos a autodiagnosticar, a mirar. Entonces, el camino fue fácil, no por no tener la apertura, sino creo que era una organización en ese momento que no tenía el conocimiento o no lo veía. Viste que dicen que cuando te pones los lentes de género no dejas de ver la realidad, pero es un proceso largo. Tuve la suerte de poder haber llegado, de poder representar muchas voces que no llegaron y de encontrar aliadas y aliados en el camino que me abrieron las puertas a poner este tema en la mesa, y un tema que hoy, en ese momento esos grupos los lideraba yo y mi área, y después el tema quedó transversal en la organización, y hoy es un orgullo ver cuántas personas hablan de esto como si fuera absolutamente natural y lo lideran, y cómo cada uno se hace cargo de su lugar, cada uno y cada una de su lugar de liderazgo, de que esto cambie. Y dejó de ser un proyecto de Lucía o de una intención para ser algo corporativo. Pero eso necesitó procesos, necesitó conversaciones y necesitó también un corrimiento de mi lugar de liderazgo no es mi tema. Esto es un tema de todos. Sí, pero tu fuerza me parece, y ahí está buenísimo, porque cuando uno conecta en general el propósito personal, suele conectarse con ese momento en el cual uno sintió que la vida era injusta. Y esto se conecta directamente. Esto que vos contabas, la historia de, ¿no? Cuando veías que en los pasillos no había mujeres, sí, bueno, eso se conecta. Está bueno porque en realidad terminaste promoviendo y colaborando con otros desde la convicción, desde el hacer, ¿no? Y también la otra cosa que notaba, y eso también me mueve mucho y hace el tipo de liderazgo que tengo o que intento tener, es que cuando iba, que mi mamá también trabajaba, todo era serio en un banco. Claro. Y llegaba al trabajo al área de mi mamá, que es bibliotecóloga, era otra cosa, pero
estaba todo el mundo riéndose. Y yo decía, ok, esta parte de que no hay mujeres no me divierte, pero esta, que era la bibliotecología, eran todas mujeres. Claro. Y dije, pero esta sí. O sea, acá cuando las mujeres toman un rol protagonista, pasa otra cosa, más allá de mi mamá, que tiene una energía re particular. Claro. Entonces dije, este sí es un modelo que me interesa. Y quedó, yo creo que todo eso va quedándote en el inconsciente, y después cuando construís tu camino y tu forma de liderar, que tiene todo un lado también que no me enseñaron y que no vi y que después tuve que incorporar y sigo incorporando, pero es esto de, yo dije, entonces, mujeres en la gerencia, debería haber, ok, acá hay algo para hacer, y después pasarla bien en el trabajo, esto es clave. Y yo, mi madre tenía no sé cuántos años en ese, y ella iba chocha a trabajar. Claro. Y yo decía, es así, es por ahí. Claro. Y yo hoy, me dicen, ¿cuántos años hace que estás en la industria financiera? Y sí, hace como 25 años. Y no te aburriste siendo tan creativa y no sé qué. Y no, porque me busco, soy una entusiasta y busco proyectos y busco temas y traigo, yo creo que mi rol es traer una mirada distinta. Estar conectada con el afuera y poder inspirarme, y soy muy observadora, soy muy inquieta, me gusta mucho viajar, entonces me gusta como traer como cosas que están pasando y provocar otras conversaciones. Me encanta porque de alguna forma sos una buena tejedora, ¿no? Sí, tengo una cosa de tejedora. Tenés algo de tejer ese entramado, porque en realidad todos los puntos se unen. Uno te escucha desde afuera y es como que se unen. Me han dicho dos cosas, que soy, de que tiene un título y me encanta decirlo porque que es como un concepto que se llama intraemprendedora. Pues yo siempre digo, no, pues yo nunca, viste que todo el mundo tiene un bolichito, un coso, un algo en paralelo. Yo tuve toda la energía puesta en mi maternidad y en mi familia y en tu bolichito en tu casa. Y claro, y mi bolichito en mi casa, pero después está en muchas horas en el laburo, porque claro. Es esto, es como, ¿por qué yo no tengo otro emprendimiento interesándome tantas cosas? Y bueno, porque a mí me lleva mucha energía, y ahí es donde ves que fue un trabajo desafiante. Pero dicho esto, cuando me trajeron el concepto de intraemprendedora, dije, esto me gusta, porque es esto, es como lograr resolver esto de problema-solución adentro de casa. Claro. Y ir mirando por ahí, sobre todo en Brasil, que nosotros tenemos una gran escuela, por ser tenemos Itaú es la marca más valiosa de Brasil, una de las marcas más valiosas de Latinoamérica. O sea, son unos capos y es como una gran escuela que vas y no hay, o sea, te enamorás de muchos proyectos que después tenés que entender si tienen sentido localmente, si le resuelven algo a alguien en Uruguay. Pero hay mucha inspiración para traer conversaciones diferentes. Y entonces este concepto de intraemprendedora me resonó. Y después esto de tejedora de redes. Yo estoy todo el tiempo diciendo, ¿y si esta persona dialoga con este? ¿Y si este proveedor le vende a este? ¿Y si esta gran corporación conoce a este proyecto? Y de vuelta, muchas veces estaría bueno que vos conozcas a esta persona porque es interesante. O decir, bueno, a ver, ¿quién está haciendo qué en este mercado? A mí me interesa conocer a esta persona, y ahí unir esto de ser tejedora está en mi ADN. Sí. Me encanta. ¿Qué macana has cometido o qué errores has cometido como líder que decís hoy con tu mirada más adulta, más evolucionada, decís, bueno, la macanía acá, fue un gran aprendizaje en mi carrera como líder? No tengo un ejemplo, sí como una conducta que yo creo que, y esto se lo decía a alguien hace poquito, que es como que en cómo fui educada yo, no en mi familia, sino en el mundo corporativo, había mucho de mirar a tu jefe, a tus jefes y responder para ahí siempre con determinado comportamiento y ser buen líder con tu equipo, pero no había tanto como un trabajo horizontal, ¿viste? Entonces sí, un poco de ahora, de grande, digo, tengo que encontrar un buen equilibrio en mi tiempo para poder, sí, obviamente responderle a mis jefes, que es importante mostrar resultados y tener conversaciones de valor y poder compartir un pensamiento, una mirada distinta, que es un poco para lo que me convocan, y obviamente ser funcional a los objetivos estratégicos de la organización en la que estoy. Obviamente en mi equipo dando lo mejor de mí, mostrándome lo más vulnerable posible y escuchándolos mucho. Y siendo valiente de tener los oídos bien abiertos para que me digan todo lo que me tengan que decir y hacerme cargo de lo que me toque y revisar lo que me toque revisar y seguir trabajando en eso, pero sobre todo un poco el aprendizaje del último tiempo fue tener espacio para construir y aprender de mis pares. Y yo creo que eso fue un paradigma que descubrí más de grande, y que me invitaron también en mi propio desarrollo personal a ayudar, que no es que no trabajara pero yo estaba como el tiempo muy para arriba, porque para mis jefes y mi equipo como muy ahí. Y es tan valioso parar, hablar con
con otros y otras, aunque no estén haciendo tu misma disciplina, es parar a decir, bueno, ¿y vos cómo podrías resolver? O sea, pedir ayuda, compartir, también dedicarle tiempo a entender lo que está viviendo el de al lado, a compartir como desde de un lugar más par. Y ese creo que es un gran acierto del último tiempo y que también todo, o sea, estar abierta a la escucha y mirar tus puntos flojos y que alguien te diga, mira, yo en esta situación sentí esto o no me gustó esto y vos hacerte cargo, aunque no es percepción a veces de los demás porque tu intención fue buena, pero es lo que percibió y la percepción es todo. Entonces, estar atenta, a escuchar y a construir y a deconstruirme a partir de un diálogo genuino, vulnerable y también cuidando, ese es otro aprendizaje, capaz que cuidando los procesos. Yo fui muy exitista en el sentido de que los proyectos que me tocaban liderar siempre tenían un norte muy ambicioso y era como lo damos todo para llegar a ese resultado. Y un poco, pero como yo soy exigente y me gusta la cosa muy soy un poco perfeccionista, o era un poco, yo estoy desconstruyéndome, pero es como, me gusta el que si hacen un proyecto que sea el mejor, tengo eso atravesándome en mi historia. Bueno, eso es mucho ego no sé si mucho ego, pero tiene que ver con, vamos a hacer terapia, las heridas personales de niña, pero tiene que ver con... Hemos hecho en otro podcast. Claro que no, pero tiene que ver con esto de la necesidad que tuviste de ser vista, y entonces... mi Lucía niña creyó que ser la mejor y entregar lo mejor era la forma de ser vista y valorada. Es una idea. Total. Entonces, ¿y qué era lo mejor? Bueno, según mi criterio, era algo que todo el mundo diga, ¡pa! ¿Cómo hiciste? ¿Qué nivel de detalle? ¿Cómo conseguiste? Entonces, todo como que te digan, ¡pa! Y eso se aplicaba en una sorpresa de cumpleaños. No me suena para nada. Por eso nosotras ya hemos hablado de esto en los pasillos, ya sabemos cómo siente la otra, pero es esto de... Ay, ¿cómo hiciste para hacer esto, haciendo esto y esto? Y vos tipo, bueno, no, le dije, no, claro. Entonces esto del megaproyecto, que además fui reconocida como, qué bueno, hiciste esto, cuando te damos esto otro. Ay, este también lo hiciste mega, ay, esto. Y claro, ¿qué pasa con los procesos? ¿Dónde quedo yo en ese proceso? O sea, ¿cuánto me corro de mí misma y de mi necesidad y mi cuidado? ¿Cuánto llevo a mi equipo a un nivel de exigencia que a veces es difícil? ¿Cuánto sé decir que no? Porque a mí todo me entusiasma. Viste que él tiene un lado A, que es... Obvio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto aquí en Impact. Vamos. Y vamos a hacer esto otro y dale. Y de repente tenés 25 proyectos abiertos y un montón de personas trabajando. Y entonces esto de aprender a priorizar y decir, bueno, menos y más enfocado, y aprender a cuidar a las personas y los procesos, empezando por mí. Creo que eso es un camino que no tiene fin. Sigo acá aprendiendo. Totalmente. No, pero aparte en realidad me encanta porque más allá de que uno lo toma para sus equipos y demás, sin duda es la base de construir un buen marketing, una coherencia en los productos y la conexión que uno tiene con los consumidores, con los clientes. Entonces, ¿qué desafíos sentís vos que tenés a la hora de escuchar y de conectar con los clientes, con una sociedad tan cambiante, tan acelerada, donde no tenemos tiempo de parar? ¿Cómo estás trabajando esa escucha desde tu lado profesional con el consumidor? Y ahí yo creo que es eso, es como, yo no creo que no tengamos tiempo para parar, es que ¿nos hacemos o no? No elegimos. Creo que hay como una conciencia de que estamos eligiendo que es difícil. Y sí estamos sobreestimulados, y sí nos están vendiendo todo el tiempo de todo, y sí ese consumidor está preocupado por lo mismo que estamos preocupados vos y yo, de tener un buen bienestar, de poder cuidar a su familia, de cuidarse de ellos, de tener un buen pasar, tiene sueños esa persona, entonces de tener un banco en el caso de un banco como facilitador de esos sueños, de tener el menos tiempo de roce posible con el banco para poder dedicarle mayor tiempo a lo que realmente le guste. Una vez hicimos una encuesta hace muchos años que decía que a la gente, primero, no le gusta ir al dentista, y segundo, no le gusta ir al banco. En ese nivel de
de amor por el servicio teníamos. Por suerte esto fue mutando, pero es la realidad. O sea, nosotros estamos todo el día metidos en este mundo pensando que la gente va a estar pronta para recibir nuestra próxima comunicación, y en realidad la gente está viviendo su vida y nuestra responsabilidad es hacer esa vida más liviana y poder ser un buen vehiculizador de esos sueños. Y además tenemos una responsabilidad, porque somos una empresa grande, una sociedad como la de Uruguay, me ciño al país, que tiene que ver con qué mensajes y qué provocaciones vamos a traernos como sociedad y qué conversaciones vamos a generar en todos los temas. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por decir, y a veces tenemos esas tensiones de, queremos vender esto porque queremos darle una solución al cliente, pero también queremos hablar de estas causas porque son importantes. ¿Por qué hablamos de la música? ¿Por qué hablamos de la cultura? ¿Por qué en un momento como en el que estamos es importante hablar de lo que nos une? ¿Por qué es importante llevar adelante temas como la educación para decir, no podemos ser ajenos a los problemas que tenemos como sociedad, los problemas sociales? No podemos ser ajenos a los problemas ambientales. ¿Qué estamos haciendo por eso? Entonces, hay mucha conversación que dar, hay distintos canales y herramientas para hacerlo, pero yo creo en el poder de la comunicación de impacto, yo creo en el poder de las conversaciones, y creo que somos una organización, nosotros como tantas otras grandes, que tenemos la obligación de estar hablando de los temas que realmente le importan a los uruguayos, y para saber eso tenemos que estar todo el tiempo escuchando a los uruguayos y entendiendo qué necesitan. Entonces, es bastante obvia la pregunta que te voy a hacer, pero me encantaría que la encapsules. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Ay, qué difícil. A nivel profesional. ¿Qué legado querés dejar? Yo creo que ahí hay también una redefinición del legado. Ay, me hace llorar. Me haces, no. Yo creo que no, como una buena persona, como a mí hay una satisfacción que me genera lo profesional, que es haber formado o haber acompañado, porque no lo formé yo solo, pero sino haber acompañado personas que se desarrollaron teniéndome a mí como líder y que hoy puedan estar cumpliendo sus sueños. La manito. Eso, como alguien que en algunos feedbacks me han dicho, es como yo sueño en grande, y si logré sacar la mejor versión. Sí, sacar mi mejor versión y sacar la mejor versión de los demás y ayudarlos a redefinir algunas cosas que yo fui redefiniendo, creo que eso me haría muy feliz. Y sí me gustaría ser recordada como una persona que en el antes y en el después de la organización y de la sociedad en la que vivió, dejó un legado de una forma feliz. O sea, no sé si existiese el indicador de la felicidad en el trabajo, pero que intentó que el trabajo sea un buen lugar para trabajar, que dio batallas, que cambiaron realidades y que fue una mujer en la que inspirarse cuando yo entré en una organización en su momento donde no tenía mucho en qué mujer inspirar. Y creo que con eso está. Y después que mi familia me quiera. Solo. Y después que dedico tantas horas. Re poquito. Pero no, yo qué sé. Tremendo. Esto obviamente no se va a editar porque estamos hablando justamente del marketing que humaniza. Y me gustaría que saques. Quiero hacerte una pregunta de valores. Es como una dinámica. No tienen todas la misma pregunta. Algo que me encanta es jugar. ¿En serio? Me encantan los juegos. Me encantan muchas cosas, me gusta leer, dibujar. No son todas iguales. Me gusta jugar, o sea, me traes tarjetas y soy feliz. Esta es la que te tocó, es como casi la del tarot. A ver. Hablemos de valores. ¿Qué valor descubriste recién de adulta, pero ojalá hubieras tenido presente mucho antes? El valor de la compasión, para entender que cada uno está viviendo su historia y está haciendo lo que puede. E incluso en mi propia historia, que todos los que intervinieron, y yo en su momento pensé que no estaban alineados con mis valores, en realidad también estaban haciendo lo que podían y que fueron grandes maestros. Así que la compasión sería como el gran valor, y la escucha también, que me cuesta todavía. Y la compasión también, porque a veces nos vamos para la crítica, pero
nos vamos, yo y mi otro, no sé quién es, me voy para la crítica. No, y la escucha porque me cuesta a veces escuchar lo que tengo que hacer diferente. Así que esos dos valores. Para cerrar, me encanta cerrar todos estos capítulos de podcast con la gratitud. Estoy muy agradecida de haberte conocido, te lo dije fuera del podcast el otro día cuando charlábamos. Te conocía por dichos, pero en realidad te noté una mujer consistente en esto que estás haciendo, que estás aportando en cada cosa que haces, y eso me encanta. Gracias. Lo valoro muchísimo. Lo que me gustaría es invitarte a que vos, en esta trayectoria, en todos estos años que has tenido, que has permitido llegar a ser la persona que sos, la profesional que sos, seguramente has vivido y tenés muchas personas que te han ayudado. Si tuvieras que elegir una persona para agradecerle por ese apoyo, ¿quién sería y qué le dirías que no le hayas dicho? No puedo una. Así que, ¿cuánto tiempo tenemos? Eran las 5 de la mañana. Bueno, yo creo que primero y principal a mis padres. Arrancamos a llorar. A los dos, pero voy a hablarles a cada uno. A mi madre por todo lo que me mostró, por todo lo que pudo, por todo lo que no pudo. Es que todas las cosas que nos pasan nos vienen a enseñar por lo que se pudo y por lo que no se pudo. Sí, pero que ¿no? es una gran mujer. Y creo que ahora sí, más de grande nos agradecemos y nos abrazamos más, pero creo que nunca le dimos los suficientes agradecimientos. Así que mami en esta también, gracias. A mi padre también recién justo venía manejando desde lejos y le dejé un audio diciéndole eso, que siempre estuvo. A veces pudo estar presente y a veces no tanto, pero siempre estuvo. Y hoy fue muy simbólico, te contaba que cuando llegué acá era porque mi hija se graduaba y estaban los dos ahí al firme conmigo. Qué hermoso. Y fue re lindo. Después a mi compañero que me ayuda mucho en esto de encontrar una mejor versión de mí misma. A Cecilia, que fue mi terapeuta durante los últimos 15 años, que falleció y que fue una gran maestra. A mis abuelas, que fueron mujeres empoderadas de otra época, empoderadas a su forma, en un formato de cuidados que en su momento yo no entendía y cuestionaba, y hoy valoro mucho. Y sobre todo me pudieron cuidar a mí, mi abuela materna especialmente, me cuidó y me mostró que eso es un valor muy importante para poder construir a partir de ese sentimiento de cuidado y de que es un lugar seguro, y entre todos me mostraron que yo podía hacer lo que quería en esta vida, y si no hubiese estado no hubiese sido posible. Obviamente mis abuelos hombres también, a este abuelo que me mostró que se podía ser gerente de un banco. Y sigo con la familia. Y a mi tía también, la hermana de mi mamá, que me parece importante nombrarla. Tengo muchos tíos a reconocer, pero voy a nombrarla a ella, que era una mujer que cuando mi madre, la melliza de mi mamá no manejaba, ella manejaba, y ella era médica y no sé qué, y yo decía, y ahí hay un modelo de rol que está bueno. Entonces un poco también, cuando me miro hoy, soy un poquito de todos esos. A mi tío, que me mostró una forma de hacer colaborando. O sea, hay mucha gente querida, y a mis amigas y a mis hijos, pero a mis amigas por el aguante, porque para una ser, estoy toda quebrada en este podcast, que para una ser la que hoy es el trabajo, en esto que hablábamos, de que no es un camino lineal, dejaste mucho, muchos mates por tomar. Así que el aguante de las amigas que siempre están, pese a que una no puede estar siempre. Y a mis hijos, que hablamos de esto hoy, que cuando una cree más o menos que sabe para dónde va la cosa, caen los hijos y decís,
¿qué era esto de la maternidad? Y tengo la suerte enorme de tener 2 bellezas, Clementina y Benjamín, que es como, bueno, toda esta teoría vamos a ponerla en práctica y ver todas las incoherencias y todos los gaps que uno tiene. Bueno, he aprendido y crecido y me he equivocado y he evolucionado con ellos, así que de vuelta en esto de la gratitud nunca es suficiente, así que aprovecho para agradecerles a todas esas personitas, además de todo lo que nombré, que se fueron cruzando en mi camino, y a mis jefes, a mis equipos, a gente que me fui cruzando, que yo soy una convencida del poder de la intención y me he encontrado con gente maravillosa en estos 25 años de carrera, y además a todos los que escucharon todas mis ideas divagadas y mis ganas de cambiar el mundo y me dieron el espacio para que eso sucediera. Y me lo siguen dando porque sigo creyendo que podemos hacer mucho más y que el lugar donde estoy es un habilitador para eso. Y a vos por haberme dejado hablar todo esto. Gracias, Ale. Y yo también estoy súper contenta. ¿Viste esa gente? Ya, esto no es casualidad, yo no creo en las casualidades que te dicen todo el tiempo, pero vos tenés que conocer a fulanita porque cuando se encuentren no sé qué. Y bueno, dicho y esto nos llevó años. Nos llevó, pero aquí llevó, así como tengo mates pendientes con mis amigos, tengo café pendiente con gente. A mí me debes un mate. Vos te mate, café, todo. Voy a poner con este podcast, recupero algunos puntos. Pero me encanta que la gente ya nos identifique, tipo vos con él. Y nada, estoy re contenta de que nos hayamos encontrado y que más allá de este podcast empecemos a hacer un camino más cerquita, que sos una hermosa persona. Gracias, Lu. Gracias. Marketers con Ale Pradere en Magnolio Podcast. Presentó Divino.